Imagínate esto, dos de los hombres más poderosos del entretenimiento mundial, Harvey Weinstein y Jefferino Epistenio, ya no son los titanes intocables que parecían ser. Weinstein, el rey de Hollywood, terminó tras las rejas por sus múltiples crímenes de todo tipo. Epistenio, un multimillonario con conexiones en lo más alto del poder, supuestamente se eliminó a sí mismo mientras esperaba el juicio por tráfico. Parecía imposible que personajes tan protegidos por su dinero y contactos fueran a caer, pero cayeron. Entonces, ¿quién sigue? Ya sabemos que los escándalos no se limitan a Hollywood o a la política. La industria de la música está llena de historias turbias que han permanecido ocultas por décadas, protegidas por una red de poder, dinero y un manto de silencio que cubre lo peor de lo peor. Pero ese manto se está rompiendo y acá es donde entra Sean Diddy Combs. Parece que la estrella del hip hop está en el centro de una tormenta que no se va a acabar en el futuro próximo. Las acusaciones que salieron a la luz no son cualquier cosa y ya las hemos repetido hasta el hartazgo. Abuso de todo tipo, tráfico, fiestas secretas donde valía todo. Ojo, no estamos hablando de simples rumores de paparazzis, estamos hablando de testimonios de víctimas, personas que estuvieron ahí viviendo ese infierno. Todo esto está empezando a salir y va a ser muy difícil para Diddy escapar del quilombo en el que está metido. Pero acá no termina la cosa, porque hay otro pez gordo que podría estar a punto de caer, nada más ni nada menos que Jay-Z. ¿Te imaginas? Jay-Z, el rey del rap, el magnate que logró lo que pocos han conseguido, pasando de ser un chico de barrio a ser un multimillonario casado con una de las mujeres más poderosas del mundo, Beyoncé. Pero, como dice el dicho, cuanto más alto llegas, más dura es la caída. Se habla de que Jay-Z podría ser el próximo en enfrentar a la justicia y las conexiones con Diddy no son casuales. Durante años ha habido rumores de que estas fiestas secretas y escándalos de abuso no se limitaban solo a uno o dos nombres. La industria está plagada de figuras poderosas que han usado su influencia para encubrir los peores comportamientos. Diddy está en la mira, pero hay quienes aseguran que Jay-Z también podría estar metido en esto hasta el cuello. Algunos insiders de la industria ya lo dijeron. Jay-Z ha sido muy bueno en encender fueguitos por todas partes para distraer la atención, pero esta vez no va a poder escapar. ¿Te imaginas entonces lo que sería eso? El hombre que construyó un imperio de la música, la moda, el arte y el entretenimiento, enfrentando cargos tan graves como los de Epistenio o Weinstein. Y si Diddy ya está en la cuerda floja, muchos se preguntan si Jay-Z no es el siguiente. Y lo más loco es que este no es un escándalo aislado. La caída de Diddy podría ser solo el primer dominó de una cadena que arrastre a otros nombres igual de grandes. Jay-Z ha estado en silencio hasta ahora, pero cuando la verdad empieza a salir, es imposible frenarla. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más va a poder mantenerse en las sombras Jay-Z antes de que todo esto lo salpique de lleno? ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito, esto es Del Carajo TV y el tema cada vez se pone peor. Mientras grabo un video saltan 100 cosas más. Tenemos una lista de 30 cosas de las que tenemos que hablar en diferentes videos. Esto es imposible. Bueno, nada es imposible, así que seguiremos trabajando para estar informando al momento todo lo que está pasando y sobre todo estamos haciendo contenido también de todo lo que ya ha pasado, lo que han hablado muchos, lo que han revelado muchos durante años y los tomaron por locos y finalmente se empieza a confirmar. Hoy el tema es Jay-Z y vas a empezar a ver un montón de conexiones. R. Kelly, Beyoncé, Aaliyah, hay un montón de cosas que han sucedido que te dejan claro un poco quién es este personaje. Ya hemos hablado mucho de Diddy, pero acá es cuando las cosas empiezan a salpicar a otros. Porque si bien Diddy está en el centro del huracán, ahora todo apunta a que Jay-Z podría ser el próximo en caer. ¿De qué estamos hablando? Bueno, las conexiones entre Jay-Z y Diddy no son un secreto. Los dos han sido grandes amigos, colaboraron en proyectos y compartieron el poder en la industria musical durante años. Pero, según algunas fuentes, lo que Jay-Z ha hecho es mucho más que colaborar con Diddy en música o negocios. Se rumorea que Jay-Z ha estado presente en muchas de esas fiestas secretas y no solo como un simple espectador. Uno de los testimonios más delicados que salió a la luz es uno que indica que Jay-Z estaría involucrado y habría estado mucho a través de su vida en tráfico de personas y abuso.
obviamente utilizando su posición de poder para encubrir todo. Recordemos también una cosa muy importante. Jay-Z es un criminal. ¿A qué me refiero? Bueno, si te fijas en sus canciones, él siempre cuenta los crímenes que ha cometido en el pasado. Algunos dirán, no eran tan graves. No eran tan graves como esto. Pero él siempre se jacta, como pasa con muchos raperos, de su pasado criminal. Jay-Z siempre, en general, por lo menos en su carrera, ha mantenido un perfil muy bajo en lo que se refiere a problemas, quilombos. Incluso cuando los tuvo, el tipo supo manejarse muy bien. Un profesional de limpiarse, sacarse el polvo y seguir para adelante. Pero, como mencionamos hace un ratito, este es un incendio que no va a poder apagar muy fácil. Y acá entra algo fundamental en esta historia, que es el silencio de Jay-Z. Como hemos visto, en muchos casos, Harvey Weinstein, todos salieron a hablar. Algunos diciendo yo sabía, otros no sabía nada, pero esto es horrible. Otros dijeron una serie de cosas. Bueno, en este caso hay mucho silencio alrededor de Diddy. Nadie se anima a hablar, nadie quiere hablar. Raro. Justamente mientras Diddy enfrenta acusaciones terribles, Jay-Z optó por el silencio absoluto. No hizo declaraciones públicas, no salió a defender a su amigo, porque recalco, es su amigo, ni intentó desconectarse o salirse del quilombo, ¿no? Limpiar su propia imagen. Y esto, en lugar de protegerlo, lo está hundiendo más, porque ya sabes cómo funciona esto. Cuando te quedas callado, los rumores crecen y la gente empieza a atar cabos. Y acá es donde todo se conecta. Jay-Z ha sido acusado de encender pequeños fueguitos por todos lados para desviar la atención de sus propios actos. ¿Qué significa esto? Bueno, que mientras todos miraban a Diddy, Jay-Z se las arreglaba para mantenerse a salvo en las sombras, pero ahora, con las víctimas hablando, parece que ese tiempo de silencio se está acabando, no va a poder esconderse para siempre. Recordemos, se acaba de anunciar que hay 120 víctimas al momento, ¿no? Que se juntaron con abogados y están preparando una demanda en conjunto. Estas 120 víctimas en un rato pueden ser 200 o 2000, puede ser cualquier número. Está empezando con 120 y esto lo digo no por la cantidad, sino porque lo que salió a la luz es que, esto lo dijo el abogado principal de esta causa, dijo, cuidado, Diddy, ok, pero hay otras personalidades que también son superestrellas del mismo nivel o más que él, que van a salir a la luz sus nombres en breve. Algunos insiders aseguran que Diddy estuvo implicado en actividades ilegales junto con Diddy durante años y que lo que estamos viendo ahora es solo la punta del iceberg. Y ojo que no estamos hablando solo de rumores entre la gente. Hay fuentes cercanas a la industria que afirman que Jay-Z ha estado presente en varias de las fiestas privadas de Diddy y ha organizado durante toda su carrera. Pero sobre todo, lo que dicen es que Jay-Z participa siempre activamente de estos eventos. Y si esto se confirma, el escándalo que se avecina va a ser mucho más grande que el de Weinstein o Epistenio. La gran pregunta ahora es, ¿cuánto tiempo más va a poder mantenerse Jay-Z en las sombras antes de que todas estas acusaciones lo arrastren también? Cuando hablamos de R. Kelly, no Jay-Z, R. Kelly, estamos hablando de uno de los personajes más turbios de la industria de la música. Este tipo pasó de ser una superestrella del R&B, todo el mundo la amaba, las mujeres lo adoraban de todas las edades. Yo tengo discos de ese hombre. ¿Qué pasó? Bueno, pasó en un abrir y cerrar de ojos de ser una superestrella amada por todo el mundo a ser un criminal que fue llevado a la justicia y luego a la cárcel por algunos de los actos más horribles que se te puedan imaginar. Durante años el tipo abusó de su posición y de su poder para hacer cosas nefastas y la industria lo sabía. Siempre fue un chiste, siempre fue un chiste. Anda a buscar el Chappelle Show. ¿Sabés quién es Dave Chappelle? Él tenía un show hace 1000 años. Había chistes sobre eso. En la era del 56K, ¿sabés qué se descargaba la gente? La gente se descargaba los videos de R. Kelly haciendo cosas horribles con gente en edades que no voy a nombrar. En las épocas donde descargar un videito de 30 megas te tardaba 1000 horas, la gente ya tenía los videos de R. Kelly cometiendo delitos. La mayoría de la gente decidió mirar para otro lado. ¿Por qué? Porque hay qué lindas canciones que hace R. Kelly, ¿verdad? Y acá es donde entra Jay-Z en la historia, porque no solo lo conocía, no solo eran amigos, porque además eran socios, trabajaban juntos. Todo el combo completo había. Y sobre todo, mientras se hablaba esto, mientras algunos rumores salen, mientras R. Kelly ya había tenido un juicio, ¿todo bien? Sigue siendo mi amigo, decía Jay-Z. La historia de
R. Kelly y Aaliyah es un capítulo oscuro que deja a muchos con el estómago revuelto todavía. Aaliyah tenía solo 15 años cuando R. Kelly, aprovechando su posición de mentor, se casó con ella de manera ilegal. Repito, cuando ella tenía 15 años. Un adulto no se puede casar con un niño. Para hacerlo, falsificaron documentos que indicaban que Aaliyah era mayor de edad. Este acto obviamente en sí ya es asqueroso y debería haber sido suficiente para que toda la industria se alejara de R. Kelly. Pero no fue así. Kelly siguió con su carrera como si nada, y aunque los rumores y las denuncias crecían, la industria, incluyendo Jay-Z, continuó asociándose con él. Es más, hay una canción que le escribió y produjo R. Kelly a Aaliyah, que básicamente se titula Age Ain't Nothing But a Number. La edad no es más que un número. Si eso no te dice un montón, acá es donde la cosa se va poniendo un poquito más turbia. En el año 2002, cuando ya existían acusaciones públicas contra R. Kelly, Jay-Z decidió colaborar con él en el álbum The Best of Both Worlds. El proyecto fue lanzado en medio de los rumores y las investigaciones sobre Kelly, y a pesar de que todos sabían lo que estaba pasando, Jay-Z siguió adelante como si nada. ¿Por qué? Porque el negocio y la fama, el éxito, demás, estaban por encima de cualquier principio moral. En ese momento, lo único que importaba era vender discos y llenar estadios. Lo demás, según parecía, no importaba. Pero pará, la historia no termina y este video está recién empezando. Tranquilo, no te conté nada todavía. Hay un personaje clave también en esta historia que rompió su relación con Jay-Z por esta razón. Me refiero a un señor llamado Dame Dash. Para aquellos que no lo sepan, Dame Dash no solo fue socio de Jay-Z, sino que también fue pareja de Aaliyah en sus últimos años. Imagínate lo que debió sentir Dash al ver que Jay-Z seguía trabajando con el hombre que había arruinado la vida de la mujer que él amaba. Y claro, Dash no se quedó callado. Dame Dash ha sido muy claro en varias entrevistas, confirmando que todo el mundo sabía lo que estaba pasando con R. Kelly. Él mismo admitió que, aunque trató de mantenerse al margen, la relación profesional de Jay-Z con R. Kelly fue la razón principal por la que él se alejó de él, o sea, Dame de Jay-Z. Dash no podía entender cómo su socio y amigo seguía colaborando con alguien que había hecho tanto daño, no solo a Aaliyah, sino a muchas otras mujeres. Y para Dash, esta decisión de Jay-Z mostró algo más profundo, que el dinero y el éxito estaban por encima de cualquier valor moral. O que era un personaje, ojo, que era un personaje que se alineaba más con las actividades de R. Kelly que con las de Dame Dash, que no incluían ningún tipo de delito horrible. Y eso no es todo. En una entrevista el mismo Dame Dash dijo, mientras se grababa ese disco con Jay-Z y R. Kelly, el mismo Dame Dash no quería estar ahí. ¿Cuál era la relación? ¿Cuál era la relación entre Jay-Z y Dame Dash? El sello discográfico. Ellos tenían el sello discográfico. ¿Se entiende? Entonces Jay-Z seguía con este proyecto, grabando, avanzando, etc. Y Dame Dash se empezó a alejar porque no quería saber nada con un tipo que era básicamente lo que finalmente vimos que era. Ahora, por fin, después de todo lo que pasó, R. Kelly está pagando por sus crímenes. Esto no eran opiniones que uno dijo A, que el otro dijo B. El tipo era un delincuente, ya lo sabían todos, porque si lo sabíamos nosotros como público, como si fuera un chiste que estaba en el aire, esta gente lo sabía infinitamente más que nosotros. Entonces, ¿por qué Jay-Z siguió colaborando con él durante tanto tiempo? ¿Cuál es la explicación lógica? No estamos hablando de una simple relación profesional y listo. Jay-Z sabía exactamente todo lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque eso es lo que hizo que se peleara y se alejara con Dame Dash. Jay-Z tomó su decisión y dijo, yo me quedo de este lado, del lado de R. Kelly. Y eso es una mancha imposible de borrar de la carrera de este hombre, pero es una cosa, es una conversación que tenemos que empezar a tener. Por eso también el silencio, para evitar conversaciones incómodas. Hoy es muy fácil en la industria de la música decir, qué horror lo que hizo R. Kelly, ¿no? Y tomar distancia. Pero antes estaban todos en silencio. Lo más loco de todo es que esta decisión de Jay-Z de seguir trabajando con R. Kelly no solo lo alejó de Dame Dash, sino que también dejó en evidencia lo que muchos ya sospechaban, que en la industria de la música, mientras siga generando dinero, todo se puede perdonar y olvidar, pero lo que no sabían es que ese silencio cómplice eventualmente llevaría a la caída de R. Kelly y a poner en duda la integridad de todos esos que lo apoyaron, incluido, claro, Jay-Z. Y esto nos lleva a la gran pregunta, ¿cuánto más sabía Jay-Z? Si estuvo dispuesto a hacer la vista gorda ante todo lo que hacía este señor Kelly, ¿qué otras cosas ha decidido ignorar en su carrera? Porque una cosa es segura, todos sabían lo que estaba pasando y quienes eligieron no actuar son tan responsables como los que cometieron los actos. Pero pará,
pará, esto recién empieza, tranquilo, no te apures, tranquila, relájate, sentate, ponete cómoda, porque esto cada vez va a ser más incómodo para el cuerpo. Esta historia es incómoda. Cuando me refiero a esta historia me refiero a lo de Didi, todo es incómodo, pero cada vez que voy viendo más información, me siento mal. Y lamentablemente lo que voy a ir contando y lo que voy a seguir contando en muchos videos te va a hacer sentir muy mal. Así que avisado estás. Cuestión, algo imposible de ignorar en toda esta historia es una superestrella, una de las estrellas más importantes de la industria del entretenimiento, de quien yo tengo discos, que yo he escuchado muchísimo, que yo... Nada. ¿De quién hablamos? De Beyoncé, la mujer, la esposa, la pareja de Jay-Z. Porque, a ver, seamos realistas. En el mundo no debe haber quizás una persona que conozca más y mejor a Jay-Z que su propia mujer, su propia esposa. Llevan juntos 20 años. Son una de las parejas más poderosas de todo el mundo del entretenimiento. Pero también son increíblemente ambos calculadores. Muy calculadores y fríos. Y esto lleva a una gran pregunta que es obvia. ¿Es posible que Beyoncé no sepa nada de todo lo que está pasando alrededor de Jay-Z, así como Jay-Z no sabía nada de R. Kelly? Vamos a retroceder un poquito en el tiempo. Todos recuerdan el famoso incidente del ascensor en el año 2014, cuando Solange, la hermana de Beyoncé, le pegó a Jay-Z mientras estaban dentro de un ascensor. Obviamente había una cámara y el video se filtró. Las imágenes mostraban a Solange desatando su furia contra Jay-Z mientras Beyoncé miraba todo en completo silencio. No dijo ni hizo nada. La razón de la pelea, bueno, nunca se supo oficialmente. Pero los rumores de infidelidad por parte de Jay-Z se dispararon. Sin embargo, lo que vino después es lo que realmente muestra el nivel de frialdad y cálculo que tiene esta pareja. Cuando salieron del ascensor había paparazzis por todos lados, pero ellos actuaron como si nada hubiera pasado. No se les movió ni un pelo, ni una mueca fuera de lugar. La sonrisa perfecta, la actitud relajada, como si segundos antes no hubiera sucedido absolutamente nada. Eso es lo que te muestra quiénes son Beyoncé y Jay-Z. Fríos calculadores, maestros de las apariencias. Entonces, si después de ese incidente lograron mantener una fachada perfecta, es lógico pensar que Beyoncé también podría estar jugando un papel en todo este quilombo, porque, no nos mintamos, no hay manera de que ella, con todo el acceso que tiene a la vida privada de Jay-Z, no sepa lo que está pasando o lo que ha pasado en el pasado. Es prácticamente imposible. Estamos hablando de una de las mujeres más poderosas y controladoras del mundo del espectáculo. Nada pasa desapercibido para Beyoncé. Y acá es donde la cosa se pone interesante. Porque mientras Jay-Z ha logrado mantener su imagen pública intacta, perfecta, pese a que el tipo te cuenta en ocasiones que él era un delincuente cuando era joven, Beyoncé jugó un papel clave en proteger la imagen de su esposo. Su relación pública es parte fundamental del imperio que lograron construir juntos. Esto es muy fácil. Una estrella más una estrella no suma dos. Se multiplica exponencialmente hasta el infinito. Es 1 más 1, el infinito. Su matrimonio es una máquina de dinero, influencia y poder. Entonces, ¿qué pasaría si Jay-Z cae? No cae él solo, caen los dos. No es simplemente un tema de reputación. Estamos hablando de que si cae uno, se cae la marca, se cae la empresa, se cae todo. Pero, otra vez, el silencio de Beyoncé también es algo que llama la atención. Mientras las víctimas comienzan a hablar y las acusaciones contra Jay-Z empiezan a ganar peso, Beyoncé ha mantenido un perfil muy bajo, casi como si no supiera que el quilombo que se avecina es demasiado grande para ignorarlo. O por ahí, simplemente no mira internet y no se enteró de lo que está pasando. Y no es la primera vez que lo hace. Ya vimos cómo manejaron el escándalo del ascensor, donde en lugar de aclarar la situación o dar explicaciones, optaron por el silencio absoluto. Esto nunca pasó, porque esa es su táctica, mantener las apariencias a toda costa. Lo que nos lleva a la gran pregunta: ¿cuánto tiempo más podrá Beyoncé mantenerse al margen? Pero en el caso que supiera, ¿qué papel juega ella en esto? Además de ser, obviamente, una persona que es cómplice de todo esto. Si vos estás viendo delitos y te haces el boludo, sos cómplice. Pero no será más que cómplice, ¿acaso? De solamente, digamos, de haber visto. Partícipe. Esta historia se está poniendo muy loca. Se está poniendo muy loca y yo ya me da miedo. Me da miedo porque van a empezar a caer un montón de personas que digo, uy, no, me rompe el corazón. Y recordemos un detalle no menor sobre Beyoncé, mujer empoderada, líder del movimiento feminista y un montón de otras cosas que dice en sus letras. Podría ser también una fachada para
plantarla de una manera al mundo que no tiene nada que ver con su vida real. Y el incidente del ascensor es una clara muestra de quiénes son estas personas. Cuando la imagen está en juego, no importa nada. Ellos pueden sonreír ante las cámaras, no importa lo que esté pasando o lo que haya pasado. Lo que está en juego ahora es enorme. No estamos hablando solo de la reputación de Diddy, que ya está por el piso, sino de la posibilidad de que todo un sistema de poder de la industria musical se caiga a pedazos. Diddy durante años fue el intocable, pero ahora está a punto de perderlo todo, por no decir que ya perdió todo. Las consecuencias, entonces, son devastadoras y no solo para él, sino para todo el círculo de poderosos que lo rodea, Jay-Z incluido. Mientras más tiempo pase sin hablar, más crece la sospecha de que Jay-Z también tiene algo que ocultar. La gran pregunta es, entonces, ¿qué va a pasar con Jay-Z? ¿Y qué va a pasar con Diddy? En algún momento, cuando vea que lo dejaron solo, ¿va a empezar a hablar? Esa es la gran pregunta. Comentame por ahí abajo qué opinás. No te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito Soy, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.